Entonces, Buenos días, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Buenos días, contador, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estamos, don Robert? Muy buenos días. Y pues de nuevo aquí con temas muy importantes por compartir con todos. Es correcto, contador. Pues obviamente recordarles que esta emisión surgió de una idea que tuvimos el contador y yo en conjunto para realizar una transmisión que denominamos Criterio Fiscal Digital, ya que este programa lo estamos basando en una plataforma o una publicación que el contador tiene en el Diario de Coahuila, que se denomina Criterio Fiscal. Y pues básicamente lo que hacemos es que esta es llevar digitalmente esta información a través de, en este caso, diferentes medios como es Facebook y como es YouTube. Como ya saben, pues la intención es discutir los temas, como comenta el contador, relacionados con temas fiscales. Y pues cada semana tenemos diferentes tópicos. Los tópicos que vamos a tratar el día de hoy son estos: tratamiento fiscal de los apoyos económicos por la pandemia, efectos fiscales de la fecha cierta y las recomendaciones para hacer deducir los gastos sanitarios en las empresas, que son obviamente temas que el día de hoy son los que están atacando, se están requiriendo que se vean por parte de las empresas. Recordarles que si esta información creen ustedes que es de utilidad para alguien más, les pedimos de favor se la compartan, pues, para tratar de llegar a más gente. Contador, no sé si te parezca bien que iniciemos con el tema inicial. Claro que sí. Bueno, buenos días. Vamos a comentar precisamente algunos de los temas que ya, algunos de ellos ya se han publicado en el Diario de Coahuila. Precisamente este lunes pasado se salió en la columna editorial del Diario de Coahuila el tema de estos apoyos económicos respecto a su tratamiento fiscal. Ustedes lo pueden localizar incluso en en la versión electrónica del Diario de Coahuila, si les parece interesante. Obviamente uno de los varias aristas que tiene el tema de la pandemia, pues es la parte impositiva. Lo queramos o no, pues al final de cuentas también es un tema que hay que ver. Y bueno, aquí al respecto estoy una llamada. Este, hay un tema por ahí importante que definir, que es si en algún momento dado alguna entidad de gobierno entrega algún apoyo económico, ¿cuál sería el tratamiento fiscal al respecto? Bueno, aquí el tema es precisamente que ya está previsto esta parte en la ley de impuestos a la renta, específicamente en el artículo 16 de la ley de impuestos a la renta, pero sí es importante, a lo mejor tenemos la idea o el concepto que todos los apoyos económicos y monetarios que da el gobierno pues están exentos de impuesto, pues eso está lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos que hay que cumplir para efectos de determinar si existe un impuesto al respecto, en este caso el impuesto de la renta. Al respecto, este artículo 16 sí nos señala que efectivamente estos apoyos económicos o monetarios no se van a considerar ingresos acumulables para efectos del impuesto de la renta. En pocas palabras, no van a ser gravables, pero nos pone una serie de requisitos y precisamente ahí es donde está el asunto, don Robert, porque hay que verificar si esos requisitos se cumplen de manera adecuada. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, se tiene que estar previstos en programas o presupuestos de egresos de la federación o de las entidades federativas, y siempre y cuando se cuente con un padrón de beneficiarios. Habría que ver si primero hay que ver cuáles son aquellos apoyos económicos. Estoy hablando de cuestiones diferentes a los créditos que ofrecieron ahí de 25,000 pesos, porque son créditos, no son apoyos económicos. Pero
si por ahí hay algunos tipos de apoyos estatales inclusive, pues hay que ver si existe un padrón de beneficiarios. Asimismo, que los recursos se distribuyan a través de una transferencia electrónica, creo que eso ya está sucediendo, es a nombre de los beneficiarios directamente, eso obviamente parece ser que sí se está cumpliendo, y se hayan cumplido o se cumplan con las reglas de operación. Hay que ver las reglas de operación, si efectivamente ese tipo de apoyos se está cumpliendo con estas reglas. Y una cuestión muy importante, don Robert, que no se nos debe escapar, nos señala la ley que para efecto de que no sean gravables este tipo de apoyos, aquellos beneficiarios deben de tener un cumplimiento de obligaciones positivo. Sabemos a qué se refiere esto. Nosotros lo conocemos como 32D, es decir, la constancia de cumplimiento positiva es un requisito indispensable para que aquella persona que lo reciba pues no resulte un ingreso acumulable, porque si resulta ser que esa persona que le están dando ese apoyo no trae una constancia de cumplimiento positiva, sino al contrario, es negativa, pues aunque puede ser algo motivante recibir ese apoyo, pero pues de antemano sabemos que nos van a cobrar un impuesto, es decir, sería un impuesto gravable para efectos de ICR, estamos hablando de una tasa del 30 o del 35%, 30 personas morales, 35 o hasta el 35% para personas físicas. Y luego todavía más, don Robert, porque se establecen una serie de requisitos adicionales para quien entrega este tipo de apoyos, es decir, para la federación y para las entidades federativas. Ellos deben de dar a conocer la siguiente información. Obviamente el nombre de los beneficiarios, el monto, el recurso, el beneficio o el apoyo otorgado y la unidad territorial, es decir, dónde está ubicado esa persona. Entonces, con este tema, en resumen, lo que vemos, don Robert, es de que pues no es tan sencillo calificar, por llamarlo de alguna manera, para que estos ingresos sean totalmente no gravables. Y una cuestión que también me gustaría aclarar, don Robert, que sí. Y no solamente en este tipo de apoyo, estoy hablando ahorita por el tema del COVID, pero sabemos que hay otro tipo de apoyos, no necesariamente relacionados con el COVID, pero que se entregan. Esta parte se aplica a todos, es decir, no es solamente apoyos monetarios de COVID, sino cualquier tipo de apoyo económico por parte del gobierno. Aquellas personas que lo reciban y que vamos a pensar que sí cumplen con todos los requisitos para que no sean gravables, hay un tema que a veces se nos escapa. A veces esos apoyos son para adquirir o hacer algunos gastos o comprar bienes. Es común que, por ejemplo, en algunos casos, algunas personas del ramo agropecuario reciban apoyos para comprar tractores. Bueno, reciben ese apoyo, está exento, siempre y cuando se cumplen con los requisitos, pero además la inversión que realizaron, es decir, recibieron un apoyo y con eso compraron un tractor. Bueno, el valor del tractor o el valor del bien o servicio que hayan pagado no es deducible. Eso es muy importante porque a veces hacemos una parte de la fórmula, es decir, lo hacemos no acumulable, pero sí hacemos deducible para qué fue dedicado ese apoyo. Entonces, también es importante considerar esa parte porque sí somos muy buenos para determinar que no es gravable, pero a la hora de las deducciones ahí queremos meter todo. Pues hay que tener cuidado, es decir, el importe que se reciba y que calificó como no gravable no va a tener un efecto deducible para efectos del impuesto de la renta. Entonces, sí es un tema de actualidad, don Robert, y creo que es importante. No sé si tengas ahí algún comentario. Pues no, contar nada más. De hecho, ahorita en lo que estabas ahorita tú platicando, yo estaba aquí compartiendo la publicación que tú hiciste ahí en el Diario de Coahuila. Como tú comentas, esta publicación, ellos, en este caso, la gente que nos está viendo, puede tener acceso a través de la propia plataforma del Diario de Coahuila, que es una plataforma digital, o incluso puede pedir que lo agreguemos a tu lista de difusión de correos, donde pues obviamente a todos nos llega esta información. Ahorita si quieres un poquito más adelante vuelvo a compartir la ventanita de donde vienen nuestros datos para que también tengan por ahí tu correo y al final también puedan estar aquí al tanto. Este tema nada más de los apoyos, pues sí, obviamente
tener en cuenta pues, el tratamiento correcto de cómo se recibe y obviamente en qué se utiliza ese apoyo para que no se tenga algún, entre comillas, mal manejo o mala interpretación del tema de los flujos para efectos fiscales, ¿no? Es correcto. Es Muy bien, correcto. contador. Respecto a este tema, entonces, no sé si tengas algún comentario adicional o quieras pasar al Pues siguiente mira, tema. quisiera ligar el otro tema relacionado también con tema de pandemia, ¿verdad? Es Sí. el tercer punto. Digo, yo creo que sería recomendable manejarlo en ese orden, que tiene que ver precisamente con las recomendaciones para efectos de la deducción fiscal de todos aquellos implementos que pues prácticamente ya todas las empresas están cubriendo. Y me refiero prácticamente estas recomendaciones respecto a estos gastos en materia de sanidad, ¿no? Y si ponemos ejemplos, pues hay muchos, desde comprar gel, comprar cubrebocas, caretas, artículos de limpieza, etcétera. En algunos casos hasta hay unos túneles, seguramente los has visto, para poder a entrar a alguna empresa, etcétera. Bueno, toda esa inversión que se está haciendo, o esa erogación que se está haciendo, pues lo primero que nos viene a la mente, don Robert, es si lo podemos deducir, obviamente siempre y cuando tengamos la factura correspondiente y se pague, ¿no? Y entonces nos parece, en principio, igual que los ingresos, pues una cuestión a lo mejor lógica, en el sentido, oye, pues si es necesario comprar gel desinfectante, comprar las caretas, una serie de elementos necesarios que ahorita con los protocolos que se están estableciendo, pues son necesarios para llevar a cabo la actividad, ya sea que sea esencial o no esencial, pues bueno, ya en su momento también platicamos al respecto. Pero independientemente de eso, la cuestión es, oye, ¿qué es lo que debemos de cuidar para efectos de tener una deducción? Finalmente, si va a ser una cuestión que va a ser estrictamente indispensable, que es el primer tema importante, es decir, todos estos elementos, cualquier erogación, obviamente, que queramos deducir, tiene que cumplir con este requisito que sea estrictamente indispensable. De alguna manera, pues eso creo que está entendido. Eso es estrictamente indispensable hacer ese tipo de erogaciones. Pero luego entramos un poquito al detalle del asunto por la experiencia y los antecedentes que tenemos. ¿Por qué? Porque resulta ser, y ahorita lo combinamos con otros temas que hemos platicado en otras ocasiones, ¿qué va a pasar con aquellas empresas que requieren comprar este tipo de implementos y obviamente hacer una erogación fuerte en ese sentido, pero que no tiene separada lo que es el personal, es decir, no tiene personal, lo tiene subcontratado con otra empresa? Entramos en un detalle, oye, a ver, la empresa como tal hace la erogación, pero resulta ser que esas erogaciones es para beneficiar al personal que va a trabajar a esa empresa, pero resulta ser que esa empresa no es el patrón de esos trabajadores. Entonces ahí nos viene la primera interrogante, oye, a ver, oye, ¿qué puede pasar si la autoridad me hace una verificación, una auditoría, me observa esos gastos, esas facturas de esos elementos y gastos que realicé con motivo de cubrir requisitos y protocolos de sanidad, y observa que no tengo personal? Entonces, oye, pues ¿para qué compraste los cubrebocas? ¿Para qué compraste las caretas si no tienes personal? Ahí es una de las cuestiones a cuidar, porque resulta ser que la autoridad válidamente me puede rechazar ese tipo de gastos. Es decir, oye, no es posible que no tengas personal y estés haciendo erogaciones relacionadas con el personal si no tienes personal. Entonces, eso es un detalle. ¿Qué puede suceder? Bueno, puede suceder que a lo mejor yo le pueda comprobar, y sería parte de los elementos y de las recomendaciones. Oye, ¿sabes que no tengo personal, pero lo tengo subcontratado? A ver, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Bueno, seguramente va a haber un contrato, hay una factura y hay un procedimiento específico para determinar que el personal, si bien es cierto, no lo tengo contratado directamente,
lo tengo a través de un tercero. ¿Ok? Puede ser de esa manera, pero luego entramos a otro detalle. Oye, a ver, pero independientemente de eso, ¿por qué tú, si eres el usuario del servicio de personal, por qué compras ese material que no es para ti? Hay que ver, a lo mejor en el contrato, esa parte del mismo, si establece la posibilidad de que ciertas erogaciones las pueda hacer el usuario y no necesariamente quien preste el servicio. Entonces, hay que estar al pendiente, o es una recomendación entrar al detalle en este caso, porque si resulta ser que hay una cláusula o no existe una cláusula que establezca que los gastos, ese tipo de gastos, lo puede hacer el usuario del servicio, pues también la autoridad no lo va a observar y nos va a decir, oye, esto no se puede, no tienes personal, y en el contrato que tienes con la empresa de servicio, pues tampoco lo prevé. Entonces sí es muy importante entrar a ese detalle. Y vamos a un tercer escenario todavía. Oye, pues ni tengo personal, ni tengo, no pude comprobar que tenga personal, tampoco pude comprobar que en el contrato con outsourcing esté contemplado. Bueno, probablemente, pero se van agotando las explicaciones, porque a lo mejor la última que nos podría quedar es, oye, ¿sabes qué? Aunque no tengo personal directo, ni en el contrato me lo permite, pues a lo mejor yo tengo dentro de mis políticas que cada persona que entre a la planta tiene que cumplir con ciertas condiciones, ya sea clientes o proveedores o cualquier otro tipo de personal. Entonces, pudiera ahí pasar o aceptarse esa explicación, pero ahora sí que nos vamos en orden. Yo creo que la mejor explicación es que tenga personal. Si no tengo personal, pues a lo mejor no tengo en un outsourcing. Si no tengo ni siquiera en un outsourcing y que está especificado en el contrato, pues ya nos queda una explicación un poco más débil, por llamarla de alguna manera, de explicar que esos gastos los erogué porque dentro de mis políticas está de que las personas que entran a la planta deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces, Robert, creo que esta parte resulta muy interesante. Esto inclusive aunado, quiero ahí hacer una énfasis, hay un criterio no vinculativo desde hace algunos años. Hay unos criterios no vinculativos que quiere decir, en otras palabras, que son, el SAT les llama prácticas fiscales indebidas. Es decir, al SAT no le gusta este tipo de prácticas. Entonces, dentro de estas prácticas hay uno que es el 6/ISR, que está vigente, que dice, de manera textual, dice, en ese sentido, no son erogaciones estrictamente indispensables aquellas que se realizan cuando no exista relación laboral o prestación de servicios profesionales entre la persona a favor de las cuales se realizan dichas erogaciones y el contribuyente que pretende efectuar la deducción, aun cuando tales erogaciones se encuentran destinadas al personal proporcionado por empresas terceras. O sea, ahí es muy claro, la autoridad no le gusta que el usuario del servicio haga el gasto directamente, sino que pues está enfocado que ese tipo de gastos lo haga el patrón y no el usuario del servicio. Entonces, ya sabemos la posición del SAT. En un momento determinado esto nos puede llevar, obviamente, a algún tipo de revisión y de determinación de un crédito fiscal. Entonces, creo que esta parte sí es importante que lo comentemos, ¿no, Robert? Porque seguramente hay muchas empresas que están en estas condiciones, no sé cómo la ves. Pues bien, contador, de hecho la semana pasada tuvimos una plática ahí con la licenciada Lorena García, que es experta ex colaboradora de CTPS, y básicamente comentábamos eso, de los protocolos para el reingreso a las actividades, y también ella comentaba mucho el tema de que los requisitos indispensables que están pidiendo, en muchas ocasiones ni siquiera hablan, por ejemplo, de un túnel sanitizante que mucha gente está queriendo invertir en uno de esos. Son muy simples o muy básicos. El chiste aquí es que la empresa tenga, pues obviamente, la justificación en qué se está invirtiendo. Tal vez ahí valga la pena que se realice algún tipo de convenio en el caso de las empresas que hacen outsourcing o que tienen trabajadores de outsourcing, para que la misma empresa que brinda a las personas de outsourcing, a lo mejor facilite en ese tipo
las cosas que se ocupan para poder estar cumpliendo con las políticas o los protocolos de salud, ¿no? Pero pues básicamente es eso, el no suponer que por el hecho de que estamos en una fase de pandemia o de epidemia, todo lo que se gaste en ese sentido es deducible si no tengo la justificación de que tengo personal el cual lo va a utilizar y pues, obviamente buscar el cómo sí, y el cómo sí sería pues obviamente a través de contratos, a través de que la persona o la empresa que me brinde el servicio sea la que otorgue tal vez esos aditamentos. Y la otra también, invitarlos a que no inviertan a lo loco o gasten a lo loco en cuanto a que, por ejemplo, cualquier aditivo que se tenga que instalar en la empresa, por ejemplo, un túnel sanitizante, tendría que ser primero previamente autorizado por COFEPRIS y la realidad es que casi nadie está viendo ese tipo de autorizaciones. Entonces, ¿de qué sirve gastar en algo que ni siquiera está validado que va a ser la solución que estás buscando como empresa, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Voy a hacer esa conjunción del tema fiscal, donde al final de cuentas buscamos que los gastos que yo estoy ejecutando sean deducibles, y con el tema laboral, donde lo que estamos utilizando realmente sea funcional para la empresa y que me permita seguir operando de forma pues lo más natural posible, entendiendo que estamos en esta nueva normalidad donde ya no es como antes, ¿no, contador? Es correcto y pues creo que un tip interesante entonces es de que aquellas empresas que precisamente tienen un outsourcing, pues yo creo que ahorita la tarea es revisar sus contratos, revisar cuáles son los acuerdos que se tienen respecto a este tema. Es decir, nadie lo sabíamos. Obviamente muchas de las cosas que están sucediendo no están previstas en los contratos, eso es un hecho. Es decir, ni en los laborales, ni en los mercantiles, ni en cualquier tipo de contrato, obviamente, pues nadie nos íbamos a imaginar que nos iba a suceder esto, ¿no? Entonces, obviamente que es probable que a lo mejor esos contratos requieran algún ajuste, requieran algún adendum, alguna modificación, pues precisamente para incluir ese tipo de circunstancias que son necesarias para darle un soporte fiscal, en este caso ilegal, a una operación. Es correcto, contador. Aprovechando aquí, antes de cambiar al siguiente punto, contador, aprovecho para compartir la imagen y me gustaría, si me hace el favor, de compartirnos sus datos aquí en pantalla, nomás igual como este también se va a transmitir como audio para el podcast, me gustaría que los comentaras a través de tu voz. Claro, pues me pueden mandar algún mensaje al WhatsApp 844-419-2382. Me pueden mandar algún correo electrónico jayax@saltilloasesores.com.mx. En el Facebook me encuentran como Jorge Ajax y en el Twitter como @taxman_saltillo. Recordarles que ambos, contador, tenemos por ahí un podcast donde compartimos esta información de criterio fiscal digital. El tuyo se denomina Taxman y se encuentra como criterio fiscal digital. Y obviamente, pues prácticamente en todos los podcasts que hay a nivel actualmente digital se puede buscar. Normalmente en Spotify yo lo he encontrado. En lo particular, yo tengo un podcast que va relacionado, además de los temas fiscales que vemos aquí contigo, también los temas de los sistemas CompaKey, que somos distribuidores máster de esta marca, y se denomina Contador 4.0. Ahí, además de subir los podcasts de criterio fiscal digital, también subimos información relacionada con temas CompaKey. En lo particular, a mí me encuentras en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla. Mi correo electrónico es roberto.valdez@bubicom.net. Y mi WhatsApp para cualquier información, 844-162-3159. Los invitamos nuevamente a que si ustedes creen que esta información puede ser de utilidad para alguien más, se la compartan, por favor. Si te parece bien, contador, entonces cambiamos al último tema. Claro. Es un tema muy interesante que inclusive ahorita que hablamos un poquito de los contratos, como estos cambios que estamos ahorita comentando de los gastos por esta pandemia, pues viene a la mente también una cuestión y un concepto que debemos ya estar manejando prácticamente en todas las operaciones que realice una empresa. Me refiero al concepto de fecha cierta. Grábense ese tema, fecha cierta, así como dice por ahí Gatell, ¿verdad? Quédate en casa, aquí es fecha cierta. Fecha cierta, ¿por qué? Porque precisamente a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un problema en los tribunales
donde precisamente había un tribunal que había hecho alguna decisión diferente o opuesta a otro tribunal, lo toma la Suprema Corte de Justicia, lo analiza y determina qué es lo que procede. En este caso ya se considera como una jurisprudencia, prácticamente es una jurisprudencia. Y como tal, pues efectivamente tiene sus efectos. ¿A qué se refiere esto de fecha cierta? Bueno, lo tenemos que entender un poco en el contexto que en los últimos años hemos estado viendo de la simulación fiscal. Es decir, sabemos el tema de las empresas fantasma, sabemos el tema de las operaciones simuladas, etcétera. Entonces, bajo ese esquema, se resolvió para precisamente detener esa, o tratar de ser un obstáculo para evitar esta simulación fiscal. Se los explico con un ejemplo. Vamos a pensar que hay dos contribuyentes, llegan a un acuerdo, lo plasman en un contrato y ese contrato pues, lo van aplicando. El problema que venía sucediendo es de que cuando llega una revisión a una de esas empresas, pues lo que eventualmente sucede es de que le entregamos el contrato, pero es un contrato privado y obviamente trae una fecha determinada, pero esa fecha no se puede validar o la autoridad no lo puede validar. ¿Cómo sabe la autoridad que ese contrato que a lo mejor trae fecha del 2018 no lo hice el día de ayer? O sea, obviamente que la autoridad lo va a cuestionar, es decir, oye, aquí está el contrato, me dices que es del año 2018, dice la fecha, pero pues yo como sé que no sé que me lo acabas de hacer para simular un acto, obviamente. Entonces, precisamente ahí es donde nace este tema de fecha cierta. Y la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, para poder determinar y que la autoridad le dé validez a la fecha, debe haber sucedido cualquiera de las siguientes circunstancias. Que haya habido una validación por un fedatario público, es un notario público que haya pues dado su fe pública al documento. Obviamente ahí va a venir la fecha, la fecha en que el notario pues avaló esa operación. Puede haber sucedido, segundo momento, en el momento en que se presentó al registro público, ahí le ponen una fecha y esa es la fecha cierta. Precisamente ahí viene el concepto de fecha cierta. La fecha cierta es el sello del registro. La fecha cierta es el sello del notario, la fecha en que lo puso. Y un tercero, bueno, pues ese es de alguna manera lógico, por muerte de alguno de los participantes. Obvio que la fecha cierta tendrá que ser anterior a la defunción. Esa es una fecha cierta. Pero esto nos lleva, obviamente, a escalar este concepto de fecha cierta a todos los contratos, realmente. Ahorita que decíamos el contrato, oye, checa tu contrato con tu outsourcing para ver si viene ese tema de los gastos sanitarios, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué podemos? O sea, pues vamos a, oye, yo tengo un contrato de hace 3 años. Bueno, pues vamos a hacerlo de nuevo y vamos a ponerle la cláusula. Cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad no me lo va a creer que es del año de hace 3 años. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder? Tuvo que haber sucedido que esa cláusula ya estuviera desde antes, obviamente, sí. Y que estuviera, o sea, en este caso, pues a lo mejor, obviamente sería ante notario y certificado ante notario para que tenga la validez de fecha cierta, para que usted me diga, ok, no lo hiciste ahorita después de la pandemia, lo hiciste hace 3 años, ya estaba previsto. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Igual sucede con los contratos de arrendamiento, cualquier tipo de contrato de maquila, contratos de servicio inclusive, es decir, a veces con esto de la simulación, pues obviamente simulan servicios, hacen un contrato, lo hacen muy bonito, y son como 40 hojas, pero resulta ser que no está certificado por notario, pues la autoridad no me va a creer que ese contratación de servicio se hizo en los términos de hace 2 o 3 años, dependiendo en qué fecha se haya establecido. Entonces, por eso es muy importante que prácticamente desde que se resolvió, desde el 6 de diciembre de 2019 en adelante, no puede ser retroactivo. Eso también es muy importante.
Esta decisión de la Suprema Corte no se aplica de manera retroactiva, sino que solamente se va a aplicar en todos los eventos que hayan sucedido del 6 de diciembre de 2019 en adelante. Hacia atrás no me lo puede pedir la autoridad, pero ahora sí ya sabemos que prácticamente todo este 2020, cualquier tipo de operación que se esté realizando, pues sí debe estar validada y certificada, en este caso por un notario o por registro público, dependiendo del tipo de operación, para que la autoridad me valide esta fecha cierta. Entonces, esto se me hace muy interesante, muy importante que lo estemos observando en todas las operaciones, todos los contratos que estamos viendo, don Robert. ¿Cómo ves? Pues obviamente implica obviamente a lo mejor un gasto adicional que las empresas no tenían, porque al final de cuentas se le tiene que pagar un servicio de validación o de sellado, de verificación, ya sea un notario o fedatario, para que al final de cuentas podamos tener ese sello. Sin embargo, hace tiempo se ha como que validado o requerido de forma general que se tenga ese sello o esa validación. Simplemente pues no había nada que lo obligara, entre comillas. A partir de diciembre ya es prácticamente un hecho que es obligatorio. Y entonces, pues básicamente la sugerencia es la que tú haces, contra que entender que si queremos tener certidumbre de nuestra documentación, tenemos que tener la validación en esta fecha que estamos comentando como fecha cierta, para que sea el justificante de que sí se está haciendo el trámite o el documento, la validación, como se tiene que hacer en base a lo que en este caso ahora se requiere por temas de la ley. También es real que, por ejemplo, tan simple en el tema del COVID, de los gastos que tienen que tener, tú podrías decir, ¿sabes qué? En mi contrato previo del outsourcing que tenía, pues no venía, un hecho no estaba previsto nada de esto. Los gastos que he tenido de este arranque o reinicio de operaciones al día de hoy relacionados con temas de gastos como el túnel sanitizante que platicamos o cosas por el estilo, no tenía un justificante. Tal vez no valga la pena que los meta como un gasto deducible, porque pues no van a hacerlo, porque ni siquiera son, otra vez, no están como mis trabajadores, son de alguien más. Pero sí puedo tal vez actualizar el contrato hoy, darle fecha cierta, y de aquí para adelante pues tener ese contrato actualizado con un sustento que diga que puedo hacer ciertos gastos adicionales como empresa, solamente para cuidar la salud de mis colaboradores, a pesar de que están siendo contratados a través de un outsourcing, ¿no? Es correcto, a lo mejor dejar el contrato anterior y hacer un adendum, y a lo mejor el adendum sí notariarlo, o sea, sí certificarlo, ¿verdad? Porque nos va a dar la fecha cierta. Ok, firmaste el contrato hace 3 años, pero ahorita, y obviamente se justifica y es estrictamente indispensable, se modificó el contrato, y ese contrato pues seguramente sí es importante certificarlo, ¿no? Perfecto, es correcto. Entonces básicamente entender, como tú dices, contador, de aquí para adelante, como está el de quédate en casa, ahora es el busca la fecha cierta de tus documentos, tenerla siempre actualizada, porque es lo que le va a dar certidumbre ante la autoridad a tus operaciones que estás teniendo, ¿no? Es correcto. Ahorita, digo, me viene a la mente también algo de lo que seguramente ustedes realizan, algún contrato de servicio de sistema, sí, a lo mejor a largo plazo, o no sé, un año, no sé, estoy hablando de un tiempo prolongado. Pues a lo mejor, oye, yo como, o sea, con esto de la materialidad y que hay que comprobar, pues a lo mejor, oye, ¿qué tanto es necesario a lo mejor ese contrato certificarlo? Entonces, hay que hacer un checklist de información, ¿no, Robert? Creo que esa es la idea, y que tengamos en mente que de ahora en adelante nos van a cuestionar la fecha cierta. Bueno, pues es importante saberlo. Ojalá y esta información les sirva. Obviamente para eso hacemos esas transmisiones, contador, para que hay información que muchas veces se tiene, a veces en documento, a veces en alguna ley que salió y que a lo mejor no tenemos acceso a ella de forma recurrente, y por eso ese tipo de programas donde se hace a través de videos, donde se hace muy, muy platicado y muy a nivel que cualquier persona lo pueda entender, pues obviamente creemos que pueden servir, y por eso lo hacemos, contador. Es la intención de este programa, y por eso es el tema de estar aquí el día de hoy, ¿no? Perfecto. Pues esos eran todos los temas, don Roberto. Bueno, pues esperamos que esta información les haya servido. Contador, igual nos programamos para la semana que entra para ver si retomamos otra sesión con temas obviamente nuevos de lo que va a salir de criterio fiscal para el lunes. Ya como quiera, otra vez, aquí tienen el correo del contador. Si ustedes creen que les serviría mejor que les mandara el contador el correo con su información, mándenles ahí un correíto, un WhatsApp, para que el contador los agregue a su lista de difusión.
Y si no, pues los invitamos a que también busquen estas publicaciones en el Diario de Coahuila, donde pues todos los lunes el contador tiene ahí su columna. De forma natural, nosotros entre semanas tratamos de compartir esta información aquí en Facebook y la subimos también a YouTube y obviamente a los podcasts, Criterio Fiscal Digital o Contador 4.0. Entonces, pues obviamente les agradecemos mucho. Contador, obviamente gracias por tu tiempo y pues esperamos vernos por aquí la próxima semana, ¿no? Creo que sí. Buenos días. Un saludo a todos, gracias por escucharnos y por aquí nos vemos luego. Gracias, saludos. Gracias.